Hermanos míos, hermanas queridas, hoy voy a compartir con ustedes algo que me ha costado lágrimas comprender, algo que he visto transformar vidas destrozadas en testimonios de gloria, algo que durante años busqué en los libros equivocados, hasta que Dios mismo me lo reveló en el silencio de una madrugada, arrodillado frente al Santísimo, cuando ya no tenía más palabras que ofrecerle que mi propio vacío. Porque déjenme decirles algo con toda la franqueza que mi corazón de pastor puede expresar. Hay millones de católicos bautizados que viven como huérfanos espirituales, que asisten a misa como quien cumple un trámite burocrático con el cielo, que rezan el rosario mientras su mente vaga por las preocupaciones del mundo, que comulgan sin hambre verdadera del cuerpo de Cristo. Y no los juzgo, porque yo mismo he estado ahí, en ese desierto donde la fe parece una reliquia del pasado en lugar de un fuego que consume y transforma. He visto matrimonios destruidos, jóvenes, perdidos en las drogas, empresarios exitosos contemplando el suicidio, madres llorando por hijos que se alejaron, y todos ellos, absolutamente todos, tenían algo en común. Habían olvidado el secreto sagrado que hoy voy a revelarles. Porque verán, queridos míos, existe un secreto que los santos conocieron, que los mártires abrazaron mientras las llamas consumían sus cuerpos, que los místicos experimentaron en sus éxtasis y que está tan escondido a plena vista que millones pasan junto a él sin verlo, como quien camina junto a un tesoro enterrado sin saber que bajo sus pies yace la solución a todos sus problemas. Este secreto no es una fórmula mágica ni un ritual esotérico, no es algo que puedas comprar con dinero ni algo que te regalen por asistir a retiros espirituales. Es algo mucho más profundo, mucho más radical, algo que cuando lo descubres te hace llorar de alegría y de dolor al mismo tiempo, porque comprendes cuántos años has desperdiciado viviendo en la superficie de tu fe cuando podías haber estado nadando en sus profundidades. Y hoy, con la autoridad que me da el sacerdocio y con el amor que me da el haber visto este secreto resucitar almas muertas en vida, voy a compartirlo con ustedes sin guardas, sin rodeos, con la misma urgencia con la que gritaría fuego si viera que su casa está ardiendo. Pero antes necesito que comprendan algo fundamental, algo que puede incomodarlos, pero que es absolutamente necesario. La fe no es un sentimiento. La fe no es una emoción pasajera que te visita los domingos en la iglesia y desaparece el lunes en la oficina. La fe es una decisión. Es un acto de la voluntad que desafía lo que ven tus ojos y contradice lo que dicta tu razón natural. Es un salto al vacío con la certeza absoluta de que los brazos eternos de Dios te sostendrán. Y aquí está el problema de nuestra generación, aquí está la tragedia de este siglo XXI que lo tiene todo y no tiene nada. Hemos reducido la fe a un accesorio, bonito, a un adorno cultural, a una tradición familiar que mantenemos por nostalgia, pero que no transforma absolutamente nada en nuestra manera de vivir, de amar, de decidir, de enfrentar el sufrimiento. Hemos domesticado al Dios del universo, lo hemos convertido en un abuelo bonachón que está ahí para darnos palmaditas en la espalda cuando nos sentimos tristes, pero que no tiene voz ni voto en nuestras finanzas, en nuestra sexualidad, en nuestras ambiciones, en nuestros miedos. Y mientras tanto, hermanos, mientras tanto el mundo se desmorona a nuestro alrededor. Veo familias desintegrándose como castillos de arena ante la marea del individualismo. Veo jóvenes perdidos en las redes sociales buscando una identidad que solo pueden encontrar en Cristo. Veo ancianos muriendo solos en residencias porque sus hijos están demasiado ocupados persiguiendo sueños que nunca los llenarán. Veo adicciones que esclavizan, pornografía que destruye matrimonios antes de que empiecen, abortos que dejan cicatrices eternas en el alma de las madres, violencia que brota de corazones vacíos de amor. Y en medio de todo este caos, en medio de esta noche oscura de la humanidad, la Iglesia tiene la respuesta. Ustedes y yo tenemos la solución, pero ¿la hemos olvidado? La hemos enterrado bajo capas y capas de tibieza espiritual, de mediocridad religiosa, de conformismo católico. Por eso hoy, en estos próximos minutos que pasaremos juntos, voy a desenterrar ese tesoro, voy a revelarles el secreto sagrado que activará su fe de una manera que nunca han experimentado. Porque si me están escuchando en este momento, no es casualidad, es providencia divina. Dios ha permitido que este mensaje llegue a sus oídos porque Él sabe que están listos, sabe que su alma tiene sed de algo más profundo que las homilías tibias y las devociones superficiales. Sabe que hay en ustedes un hambre, quizás escondida bajo capas de dolor, de desilusión, de pecado, pero un hambre real de encontrarse.
con el Dios vivo, con el Cristo resucitado, que no es una figura histórica del pasado, sino una persona presente aquí y ahora, esperando que le abran la puerta de su corazón. Así que los invito a que se preparen, a que abran su mente y su corazón, porque lo que voy a compartirles tiene el poder de cambiar radicalmente el rumbo de su vida espiritual. Y cuando digo radicalmente, lo digo literalmente. Esto puede ser el antes y el después en su relación con Dios, en su manera de rezar, en su capacidad de enfrentar las tormentas de la vida con una paz que el mundo no puede dar ni quitar. El secreto sagrado del que les hablo comienza con una revelación que San Pablo experimentó en el camino a Damasco y que transformó al más grande perseguidor de la iglesia en su más ardiente defensor. Comienza con el reconocimiento radical de nuestra absoluta pobreza espiritual, de nuestra total dependencia de la gracia de Dios, de nuestra incapacidad completa para salvarnos a nosotros mismos o para generar un solo acto de amor verdadero sin la intervención divina. Porque verán, hermanos míos, el primer obstáculo para que nuestra fe se active, el primer muro que debemos derribar, es precisamente la ilusión de que nosotros tenemos el control, de que nosotros somos autosuficientes, de que nosotros podemos ser buenos y santos por nuestros propios méritos. Esta es la mentira más peligrosa que Satanás ha sembrado en la mente de los creyentes modernos. La idea de que la fe es un esfuerzo humano, un trabajo personal de superación, una escalera que subimos peldaño a peldaño con nuestra propia fuerza hasta alcanzar a Dios. Y déjenme decirles con toda claridad, esto es una herejía, esto es pelagianismo disfrazado de espiritualidad. Esto es orgullo espiritual envuelto en papel de regalo piadoso. Porque la verdad que libera y que duele al mismo tiempo es que somos mendigos espirituales, que somos pobres totales ante Dios, que todo lo que tenemos y todo lo que somos es puro regalo inmerecido de su misericordia infinita. San Juan de la Cruz lo expresó con una claridad que corta como espada. Al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor y ese amor no es nuestro, hermanos. Ese amor es de Dios fluyendo a través de nosotros cuando dejamos de obstruirlo con nuestro egoísmo, con nuestro orgullo, con nuestra autosuficiencia. Santa Teresa de Ávila llegó a comprender después de años de vida religiosa que ella no podía hacer nada, absolutamente nada por sí misma y que todos sus esfuerzos ascéticos y todas sus disciplinas mortificantes no valían nada si no se rendía completamente a la acción de la gracia en su alma. Y aquí está el secreto, aquí comienza la revelación. La fe se activa no cuando hacemos más, sino cuando nos rendimos más, no cuando nos esforzamos más, sino cuando confiamos más, no cuando demostramos nuestra fuerza, sino cuando confesamos nuestra debilidad. Miren, déjenme contarles algo que me partió el corazón y me abrió los ojos hace años. Cuando todavía era un joven sacerdote lleno de ideales, pero vacío de experiencia real, llegó a mi confesionario una mujer de unos 50 años con el rostro marcado por el sufrimiento y me dijo algo que nunca olvidaré. Padre, he rezado todos los días durante 30 años. Voy a misa todos los domingos, rezo el rosario, ayuno, limosneo, hago todo lo que la iglesia manda, pero sigo sintiéndome vacía, sigo sin sentir la presencia de Dios, sigo teniendo miedo de la muerte y angustia por el futuro. ¿Qué me falta? Y yo, en mi juventud y mi arrogancia clerical, estuve a punto de darle la respuesta típica, la que había leído en los manuales. Que perseverara, que tuviera paciencia, que la vida espiritual es un camino largo. Pero el Espíritu Santo me detuvo, me hizo quedarme en silencio y en ese silencio Dios me habló y me dio la respuesta que ella necesitaba y que yo necesitaba. Le falta rendirse, le falta dejar de hacer todo. Esto como quien cumple un contrato laboral con Dios y empezar a recibirlo todo como quien abre los brazos para recibir un abrazo del Padre que la ama locamente. Le dije entonces, y se lo repito a ustedes ahora con la misma convicción, hermana, todo lo que usted ha hecho es maravilloso, pero lo ha hecho con sus propias fuerzas, como quien paga una deuda o cumple una obligación. Dios no quiere empleados, quiere hijos. Dios no quiere que usted le pague nada porque la deuda ya fue pagada en la cruz. Lo único que Dios quiere de usted es que abra las manos y reciba, que deje de esforzarse por ganar su amor y simplemente lo reciba como el regalo gratuito que siempre ha sido. ¿Y saben qué pasó, hermanos? ¿Saben qué pasó con esa mujer que había pasado 30 años siendo una católica modelo, pero una hija huérfana? Esa mujer comenzó a llorar como nunca había llorado, porque por primera vez en su vida entendió que no tenía que ganarse el amor de Dios, que no tenía que
ser perfecta para ser amada, que podía venir tal como era, con todas sus miserias y todos sus pecados y todos sus miedos, y ser recibida en los brazos del Padre. Y eso, queridos míos, eso es lo que activa la fe. El reconocimiento de que somos amados incondicionalmente, de que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más y nada que podamos hacer para que nos ame menos. Pero ojo, y esto es crucial, esto no es una excusa para la mediocridad. Esto no es una licencia para pecar cómodamente pensando que total Dios me ama igual. No, 1000 veces no. Cuando verdaderamente comprendemos que somos amados así, incondicionalmente, gratuitamente, inmerecidamente, cuando esa verdad penetra no solo nuestra mente, sino nuestro corazón, cuando la experimentamos visceralmente y no solo la aceptamos intelectualmente, entonces sucede algo revolucionario. Ese amor nos transforma, nos incendia, nos impulsa, no por obligación, sino por gratitud, no por miedo al castigo, sino por deseo de corresponder. San Juan dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esta es la clave, este es el motor que activa nuestra fe, no nuestro esfuerzo por amar a Dios, sino nuestra apertura para recibir el amor de Dios, que luego inevitablemente desborda de nosotros hacia los demás. Santa Teresa de Lisieux, esa gigante espiritual que murió a los 24 años, pero que conquistó el cielo con su camino de infancia espiritual, lo entendió perfectamente cuando dijo: Jesús no exige grandes acciones, sino únicamente entrega y gratitud. Entrega y gratitud, hermanos, no esfuerzo titánico y cumplimiento escrupuloso de reglas. Ahora bien, y aquí viene la segunda parte del secreto. Una vez que hemos comprendido y experimentado este amor incondicional de Dios, una vez que hemos dejado de intentar ganarnos el cielo y hemos empezado a recibirlo como regalo, entonces, y solo entonces, estamos listos para el siguiente paso, la confianza radical en la providencia divina. Porque, verán, hermanos queridos, la fe que permanece en el nivel teórico, en el nivel de las ideas bonitas y los conceptos teológicos correctos, esa fe es estéril, esa fe es muerta, como dice Santiago en su carta. La fe verdadera, la fe viva, la fe que mueve montañas y transforma realidades, es aquella que se traduce en confianza concreta en las circunstancias concretas de nuestra vida cotidiana. Y aquí es donde la mayoría de nosotros fallamos, aquí es donde nuestra fe se queda coja. Creemos en Dios los domingos en la iglesia, pero confiamos en nuestra cuenta bancaria los lunes en la oficina. Creemos en la providencia divina cuando todo va bien, pero nos desesperamos y angustiamos cuando vienen las pruebas. Les voy a decir algo que he aprendido en mis años de ministerio sacerdotal, algo que he visto confirmado una y otra vez en las vidas de los santos y en las vidas de las personas ordinarias que se atreven a confiar de verdad. Dios jamás en la historia de la humanidad ha abandonado a quien confía plenamente en Él, jamás ha defraudado a quien pone toda su esperanza en su providencia, jamás ha dejado caer a quien se arroja en sus brazos sin red de seguridad humana. Y no estoy hablando de que Dios nos dará todo lo que queramos como si fuera un genio de la lámpara que cumple deseos. No estoy predicando la falsa prosperidad que algunos predicadores venden como si fuera el evangelio. Estoy hablando de algo mucho más profundo, mucho más real. Cuando confiamos de verdad en Dios, cuando le entregamos no solo nuestros labios en la oración, sino nuestras preocupaciones reales, nuestros miedos concretos, nuestras angustias específicas, Él se hace cargo, Él provee, Él abre caminos donde no los hay, Él convierte las piedras en pan cuando es necesario y el agua en vino cuando es conveniente. Recuerdo a un matrimonio que vino a verme destrozado, absolutamente destrozado, porque él había perdido su trabajo, tenían 3 hijos pequeños, las deudas se acumulaban y ella me dijo con lágrimas en los ojos: Padre, hemos rezado y rezado, pero Dios no nos escucha, mi esposo sigue sin encontrar trabajo, no sé cómo vamos a pagar la renta del mes que viene, tengo miedo de que nos quedemos en la calle. Y yo les pregunté con todo el amor, pero también con toda la firmeza que pude: ¿han confiado de verdad o solo han rezado pidiendo que Dios haga lo que ustedes quieren que haga? Porque verán, hay una diferencia abismal entre pedirle a Dios que resuelva nuestros problemas a nuestra manera y confiarle a Dios nuestros problemas para que Él los resuelva a su manera. La primera actitud es manipulación espiritual, es querer usar a Dios como nuestro empleado celestial. La segunda actitud es fe verdadera. Es reconocer que Dios sabe mejor que nosotros qué necesitamos y cuándo lo necesitamos. Les dije a ese matrimonio algo que cambió su perspectiva completamente. Dejen de decirle a Dios cómo resolver su problema y empiecen a confiarle el problema
para que Él lo resuelva como mejor le parezca. Quizás Dios no quiere que tu esposo recupere el trabajo que perdió porque tiene preparado algo mejor. Quizás esta crisis no es un castigo, sino una oportunidad para que aprendan a depender de Él y no de un salario. Quizás lo que parece una tragedia hoy será el testimonio de providencia que contarán con lágrimas de agradecimiento mañana. ¿Y saben qué pasó, hermanos? ¿Saben cómo terminó esta historia que parecía no tener salida? 2 meses después, ese hombre encontró no uno, sino 2 empleos mejores que el que había perdido. Pudieron saldar sus deudas y vinieron a mi parroquia a dar testimonio llorando de agradecimiento, no tanto por la solución material, sino por haber descubierto que Dios es fiel, que Dios provee, que Dios nunca abandona a sus hijos cuando confían en Él sin condiciones ni plazos. Pero déjenme advertirles algo, porque no quiero que caigan en la trampa del pensamiento mágico, no quiero que salgan de aquí pensando que la fe es una varita mágica que hace desaparecer todos los problemas. La confianza en la providencia divina no significa que nunca sufriremos, no significa que nunca pasaremos por el valle de lágrimas, no significa que la vida será un camino de rosas sin espinas. Jesús mismo, el Hijo de Dios, el modelo perfecto de fe y confianza en el Padre, sudó sangre en Getsemaní, fue torturado, crucificado, experimentó la sensación de abandono cuando clamó desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si el Maestro pasó por el sufrimiento, ¿cómo vamos nosotros los discípulos a esperar un camino más fácil? No, hermanos. La confianza en Dios no elimina el sufrimiento, pero lo transforma, le da sentido, lo convierte de enemigo en maestro, de maldición en bendición disfrazada. Santa Teresa de Ávila, esa mujer extraordinaria que reformó el Carmelo en medio de oposiciones brutales, enfermedades terribles y críticas despiadadas, tuvo una conversación con el Señor que lo dice todo. Después de caerse de su caballo en un río helado, enferma y empapada, le dijo a Jesús: Señor, si así tratas a tus amigos, no me extraña que tengas tan pocos. ¿Y saben qué le respondió el Señor en su oración? Le dijo con ternura y firmeza: Teresa, así trato a mis amigos porque solo a través del sufrimiento abrazado por amor puedo pulir el diamante de tu alma y hacerte brillar con mi gloria. Porque el sufrimiento, hermanos míos, el sufrimiento aceptado en unión con Cristo crucificado, el sufrimiento ofrecido como sacrificio de amor y no resistido con amargura y rebeldía, ese sufrimiento tiene un poder redentor, tiene una capacidad transformadora que ninguna comodidad puede igualar. San Pablo lo entendió cuando escribió: me alegro de mis sufrimientos por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo. Y aquí llegamos a un punto crucial del secreto sagrado que activa nuestra fe: la aceptación del sufrimiento como parte del camino de santidad, como instrumento de purificación, como ocasión de unirnos más íntimamente a Cristo en su pasión. Porque les voy a decir una verdad que quizás les duele escuchar, pero que es absolutamente liberadora cuando la comprendemos. Dios permite el sufrimiento en nuestra vida no porque sea sádico o indiferente, sino porque nos ama tanto que quiere arrancarnos de la mediocridad, quiere liberarnos de nuestros ídolos, quiere despegarnos de las cosas pasajeras para que nos aferremos a las eternas. El sufrimiento es el martillo de Dios golpeando las cadenas que nos esclavizan. Es el bisturí del cirujano divino extirpando el cáncer del pecado de nuestra alma. Es el fuego del orfebre quemando las impurezas para que solo quede el oro puro de nuestro amor a Él. Cuando perdemos un ser querido, cuando enfermamos gravemente, cuando nos traicionan, cuando fracasamos en nuestros proyectos, cuando nos sentimos solos y abandonados, en todos esos momentos en que el mundo se desmorona a nuestro alrededor y nos preguntamos ¿dónde está Dios? Ahí precisamente, ahí en esa oscuridad, ahí en ese vacío, es donde Dios está más cerca, esperando que dejemos de buscar consuelo en las criaturas y lo busquemos a Él, esperando que dejemos de confiar en nuestras propias fuerzas y confiemos en su gracia, esperando que dejemos de preguntarle ¿por qué? Y empecemos a preguntarle ¿para qué? Porque cada sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. Cada cruz que llevamos es una oportunidad de parecernos más a Cristo. Cada noche oscura del alma es el preludio de un amanecer más glorioso. Y ahora, hermanos, escuchen esto con atención porque aquí viene un gancho de oro que puede cambiar radicalmente su manera de vivir la fe. ¿Qué pasaría si les dijera que existe una práctica concreta, un ejercicio espiritual específico que han usado todos los santos sin excepción y que tiene el poder de activar su fe de manera
explosiva en cuestión de días? ¿Qué pasaría si les revelara que esta práctica está al alcance de todos? No cuesta dinero, no requiere conocimientos teológicos avanzados, pero es tan poderosa que literalmente puede convertir a un tibio en un santo, a un pecador en un apóstol, a un cobarde en un mártir. Pues bien, esa práctica existe, la tenemos a nuestra disposición. La Iglesia la ha custodiado durante 2000 años y voy a revelarla en los próximos minutos, pero primero necesito que comprendan por qué funciona. Necesito que entiendan el fundamento teológico que la sostiene, porque sin ese entendimiento la practicarán mecánicamente y no obtendrán los frutos que debieran. La práctica de la que hablo es la adoración eucarística, pero no cualquier adoración superficial y distraída. No ese pasar media hora frente al Santísimo mientras nuestra mente vaga por 1000 preocupaciones y nuestro corazón permanece cerrado. Hablo de una adoración consciente, intencional, donde nos presentamos ante Cristo realmente presente en la Eucaristía, con toda nuestra miseria, con todos nuestros pecados, con todos nuestros dolores, y simplemente nos quedamos ahí como María a los pies de Jesús en Betania, escuchando más que hablando, recibiendo más que pidiendo, dejándonos amar más que intentando amar, porque aquí está el secreto dentro del secreto, aquí está la perla preciosa escondida en el campo del tesoro, en la Eucaristía. Cristo está tan real, tan presente, tan disponible como cuando caminaba por las calles de Galilea curando enfermos y resucitando muertos. No es un símbolo, no es una representación, no es un recuerdo piadoso, es Él mismo, el Dios del universo hecho carne, esperando en ese pequeño trozo de pan consagrado que vengamos a Él. Y cuando venimos a Él en la adoración, cuando nos quedamos ahí en silencio ante su presencia, cuando abrimos nuestro corazón sin palabras elaboradas ni oraciones memorizadas, solo con nuestra pobreza y nuestra necesidad, sucede algo sobrenatural. Sucede algo que no puedo explicar completamente con palabras, pero que he visto 1000 veces en mi ministerio. Él nos toca, Él sana, Él transforma. He visto adictos liberarse de cadenas de décadas después de horas de adoración. He visto matrimonios al borde del divorcio reconciliarse frente al Santísimo. He visto jóvenes perdidos en la confusión de género y en la oscuridad de la pornografía encontrar su identidad verdadera arrodillados ante la Eucaristía. He visto ateos convertirse, agnósticos encontrar la fe, católicos tibios incendiarse con el fuego del Espíritu Santo, todo, absolutamente todo, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Porque la Eucaristía es el corazón de nuestra fe católica, es la fuente y cumbre de toda la vida cristiana, como enseña el Concilio Vaticano II. Es el lugar donde el cielo toca la tierra y la eternidad irrumpe en el tiempo. Cuando comulgamos, cuando recibimos ese pequeño trozo de hostia consagrada, no estamos recibiendo un símbolo de Cristo ni un pedacito de pan bendecido. Estamos recibiendo al Cristo total, completo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. El mismo Cristo que nació en Belén, murió en el Calvario y resucitó glorioso al tercer día. Y cuando adoramos, cuando nos quedamos en silencio contemplativo ante el Santísimo expuesto en la custodia, estamos haciendo lo que los ángeles hacen continuamente en el cielo, adorar al Cordero que fue inmolado y vive para siempre. Esto no es poesía espiritual, hermanos, esto es realidad teológica, esto es doctrina de fe definida solemnemente por la Iglesia y confirmada por 2000 años de testimonio ininterrumpido. San Juan Pablo II, ese gigante de la fe que conocí personalmente y cuya santidad pude presenciar de cerca, decía que pasaba horas ante el Santísimo Sacramento cada día, incluso en medio de su apretadísima agenda como papa. Y cuando le preguntaban cómo podía hacer tanto, cómo podía escribir encíclicas, viajar por el mundo, gobernar la Iglesia, luchar contra el comunismo, perdonar a su atacante, enfrentar la enfermedad del Parkinson con dignidad, él respondía siempre lo mismo: todo lo saco de la Eucaristía, todo mi poder viene de ahí. Santa Teresa de Calcuta, esa pequeña gigante del amor a los más pobres, nunca comenzaba su jornada de trabajo entre los moribundos de las calles de la India sin antes pasar una hora en adoración ante el Santísimo. Y cuando le preguntaban cómo podía tocar esos cuerpos llenos de llagas, cómo podía soportar el olor de la muerte y la miseria, ella respondía con esa simplicidad que solo los santos tienen: en la Eucaristía veo a Cristo bajo la apariencia del pan, y en los pobres veo a Cristo bajo la apariencia de la miseria humana. Uno alimenta mi alma, el otro me da la oportunidad de demostrar mi amor. Hermanos míos, hermanas queridas, si ustedes se llevan solo una cosa de este mensaje, si solo una verdad penetra en su corazón hoy, que sea esta:
su fe se activará, explotará, se multiplicará exponencialmente si empiezan a vivir una vida eucarística auténtica. Y cuando digo vida eucarística no me refiero solo a ir a misa los domingos cumpliendo el precepto, aunque eso es lo mínimo indispensable y quien no lo hace comete pecado grave. Me refiero a desarrollar un hambre real por la Eucaristía, a acercarse a comulgar no por rutina, sino por necesidad vital, como quien se acerca a la fuente cuando muere de sed, como quien busca el pan cuando está hambriento. Me refiero a prepararse para la comunión con una buena confesión frecuente, porque recibir la Eucaristía en estado de pecado mortal es como invitar a Cristo a un palacio lleno de basura. Me refiero a buscar oportunidades de adoración eucarística en su parroquia y si no las hay, pedirle al párroco que las organice y si el párroco no quiere, buscar otra parroquia donde sí haya adoración. Porque les voy a decir algo que he comprobado 1000 veces y que es una ley espiritual tan segura como la ley de gravedad en lo físico. Muéstrenme a un católico que adora eucarísticamente con frecuencia, que comulgue en estado de gracia con hambre de Dios. Y les mostraré a un católico que está creciendo en santidad, que está venciendo sus pecados, que está transformando su carácter, que está irradiando a Cristo a su alrededor. Por el contrario, muéstrenme a un católico que no va nunca a adoración, que comulga mecánicamente o que ni siquiera va a misa todos los domingos, y les mostraré a un católico tibio, mediocre, lleno de pecados que no puede vencer, de vicios que lo esclavizan, de miedos que lo paralizan. La correlación es perfecta, invariable, sin excepciones. Vida eucarística intensa igual a fe viva y creciente. Ausencia de vida eucarística igual a fe muerta o agonizante. Y ahora déjenme llevarlos más profundo todavía porque el secreto sagrado tiene más capas, como una cebolla que vamos pelando para llegar al centro ardiente. La tercera dimensión del secreto que activa nuestra fe de manera explosiva es la oración contemplativa. Esa forma de oración que la mayoría de los católicos nunca han experimentado porque nadie se la ha enseñado, porque hemos reducido la oración a recitar fórmulas aprendidas de memoria o a pedir cosas a Dios como si fuera Santa Claus celestial. Pero la oración contemplativa, hermanos, la verdadera oración del corazón, es algo completamente diferente. Es el espacio donde dejamos de hablar y empezamos a escuchar, donde dejamos de pedir y empezamos a recibir, donde dejamos de hacer y empezamos a hacer, donde dejamos que Dios sea Dios en nosotros sin nuestra interferencia constante. Santa Teresa de Ávila dedicó su obra maestra, Las Moradas o Castillo Interior, a explicar precisamente este camino de oración contemplativa, este viaje del alma hacia la unión transformante con Dios. Y lo que ella descubrió, lo que todos los místicos han experimentado, es que Dios está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Está en el centro de nuestro ser, esperando que hagamos silencio exterior e interior para poder hablarnos. Pero vivimos en una época ruidosa, hermanos. Vivimos saturados de estímulos, de pantallas, de notificaciones, de música, de voces, de información que entra por todos nuestros sentidos sin cesar. Y en medio de todo ese ruido ensordecedor, la voz suave y delicada de Dios, que habla en el silencio como le habló a Elías en la cueva, no en el terremoto ni en el fuego, sino en la brisa suave, esa voz divina es completamente ahogada, inaudible, perdida. Por eso necesitamos recuperar el silencio, hermanos. Necesitamos crear espacios de quietud en nuestra vida donde podamos escuchar a Dios, donde podamos descender al centro de nuestro ser y encontrarnos con Él que habita ahí desde nuestro bautismo. Y esto no es fácil, no les voy a mentir, porque cuando hacemos silencio y cerramos los ojos para orar contemplativamente, lo primero que encontramos no es paz sino caos. No es a Dios, sino nuestros propios pensamientos revoloteando como moscas. Nuestras preocupaciones gritando por atención, nuestros miedos emergiendo de las profundidades donde los habíamos escondido. Es como cuando dejas de correr y finalmente te detienes, y entonces sientes todo el cansancio acumulado, todas las tensiones que ignorabas mientras estabas en movimiento. Así es la oración contemplativa al principio. Incómoda, difícil, aparentemente infructuosa, pero si perseveramos, hermanos, si somos fieles a esos momentos diarios de silencio ante Dios, aunque nos parezca que no pasa nada, aunque nos sintamos como perdiendo el tiempo, aunque nos duerman las piernas y nos distraigamos 1000 veces, si perseveramos con humildad y constancia, entonces poco a poco, casi imperceptiblemente, algo comienza a cambiar. Empezamos a notar que esos minutos de silencio se convierten en el oasis de nuestro día, empezamos a
experimentar una paz que no depende de las circunstancias externas, empezamos a escuchar esa voz interior que nos guía, nos consuela, nos corrige, nos fortalece. Y un día, quizás después de semanas o meses de práctica fiel, experimentamos algo que solo puede llamarse gracia pura. Un momento de verdadera contemplación, un instante donde el velo se descorre y vemos, no con los ojos, sino con el corazón, la presencia de Dios, y somos tocados por su amor de una manera que ninguna palabra puede describir, pero que marca nuestra alma para siempre. Yo recuerdo mi primera experiencia de oración contemplativa profunda. Fue durante un retiro de silencio que hice siendo seminarista. Llevaba 3 días en silencio total, levantándome a las 5 de la mañana para orar, asistiendo a varias horas de oración personal y comunitaria cada día. Y el tercer día, durante la adoración nocturna ante el Santísimo, después de casi 2 horas arrodillado, con la mente finalmente quieta, después de tanto batallar con las distracciones, de repente, sin previo aviso, sin que yo hiciera nada especial, sentí la presencia de Cristo tan real, tan cercana, tan abrumadora en su amor, que me eché a llorar como un niño. No eran lágrimas de tristeza, sino de un gozo tan profundo que dolía, de una paz tan absoluta que parecía imposible en este mundo, de un amor tan puro que hacía que todo lo demás pareciera basura. Y escuché, no con los oídos, sino en lo más profundo de mi ser, una voz que me decía: Hijo mío, estoy aquí, siempre he estado aquí, nunca te he dejado solo ni un solo instante de tu vida. Y en ese momento supe, con una certeza más firme que cualquier argumento teológico, que todo es verdad, que Cristo resucitó, que Dios existe, que la iglesia tiene razón, que vale la pena darlo todo por Él. Esa experiencia, hermanos, transformó mi sacerdocio, transformó mi manera de rezar, transformó mi fe de algo intelectual y abstracto a algo vivo y personal. Y no soy especial, no soy un místico privilegiado, soy un hombre ordinario con todas las miserias y debilidades que ustedes tienen. Si Dios se me manifestó así a mí, puede y quiere manifestarse así a ustedes, porque Él no hace acepción de personas, porque Él ama a cada uno con un amor infinito y personal. Lo único que necesitan es disponibilidad, es crear ese espacio de silencio en su vida, es perseverar, aunque al principio parezca árido y difícil, es confiar que Dios responde siempre a quien lo busca con sinceridad de corazón. Jesús lo prometió: busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Y Jesús no miente, Jesús no defrauda, Jesús cumple cada una de sus promesas. Pero déjenme advertirles de algo importante, porque el enemigo de nuestras almas no se queda quieto cuando empezamos a profundizar nuestra vida de oración. Satanás no se preocupa por los católicos tibios que van a misa de vez en cuando y rezan mecánicamente. Esos ya los tienen en el bolsillo, esos no representan ninguna amenaza para su reino de oscuridad. Pero cuando un alma comienza a buscar a Dios de verdad, cuando alguien empieza a cultivar una vida eucarística intensa y una oración contemplativa profunda, ahí sí que el demonio se pone nervioso, ahí sí que desata su artillería, porque sabe que esa alma está a punto de escapar de sus garras y convertirse en un apóstol peligroso para sus planes. Y entonces vienen las tentaciones más fuertes, las distracciones más sutiles, los desánimos más profundos. De repente, justo cuando decidiste comprometerte a media hora diaria de oración, empiezan a surgir 1000 obligaciones urgentes que te impiden cumplir tu compromiso. De repente, cuando te arrodillas a rezar, te asaltan pensamientos impuros que nunca habías tenido con tanta fuerza. De repente, cuando empiezas a ir a misa diariamente, caes en tu pecado más viejo con más intensidad que nunca y te sientes un hipócrita. Todo esto, hermanos, todo esto es el contraataque del enemigo. Es la señal de que vas por buen camino, es la prueba de que Satanás te tenía dormido y ahora que estás despertando, él quiere a toda costa volverte a adormecer. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, decía que cuanto más se acercaba al altar para celebrar misa, más fuerte era el ataque del demonio, hasta el punto de que físicamente lo golpeaba por las noches intentando impedirle su ministerio sacerdotal. Pero el santo perseveraba, seguía adelante, no se dejaba intimidar. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermanos, tenemos que perseverar a pesar de las dificultades, a pesar de las caídas, a pesar de los fracasos. Porque aquí viene otra dimensión crucial del secreto sagrado que activa nuestra fe, la perseverancia en medio de la aridez espiritual. Hay momentos en el camino de la fe, hay temporadas largas a veces, donde Dios parece ausente, donde la oración se siente seca como un desierto, donde la misa nos aburre, donde la Biblia no nos dice nada, donde todo lo espiritual pierde su sabor.
Los santos llaman a esto la noche oscura del alma y es una experiencia común a todos los que toman en serio su vida espiritual. San Juan de la Cruz escribió un libro entero sobre este tema, explicando cómo Dios permite estas noches oscuras precisamente para purificar nuestra fe, para quemarnos las escorias del amor interesado y dejarnos solo con el oro puro del amor desinteresado. Porque verán, cuando comenzamos nuestra vida espiritual, Dios nos regala consolaciones, nos da experiencias dulces en la oración, nos hace sentir su presencia cercana, y esto es su pedagogía divina, su manera de atraernos, de enamorarnos. Es como cuando un hombre corteja a una mujer, al principio todo son flores, detalles románticos, palabras bonitas, pero si el matrimonio se basara solo en esos sentimientos iniciales, no duraría ni 5 años. Tiene que llegar el momento donde el amor madure, donde se base no en sentimientos fluctuantes, sino en una decisión firme de la voluntad, en un compromiso incondicional que permanece aunque los sentimientos se hayan apagado. Así pasa con nuestra relación con Dios. Las consolaciones iniciales son para enamorarnos, pero la noche oscura es para purificar nuestro amor, para llevarnos de un amor infantil basado en lo que recibimos a un amor maduro basado en quién es Él. Y en esas noches oscuras, hermanos, en esas temporadas de aridez donde parece que Dios se ha ido de vacaciones y nos ha dejado solos, ahí es precisamente donde nuestra fe crece más, donde se fortalece, donde se hace adulta. Porque seguir orando cuando sientes la presencia de Dios no tiene mucho mérito, es fácil, es natural. Pero seguir orando cuando no sientes absolutamente nada, cuando te parece que hablas solo, cuando cada minuto de oración es un esfuerzo titánico de voluntad, ahí es donde demuestras que amas a Dios por Él mismo y no por lo que te da. Ahí es donde tu fe se purifica y se hace oro refinado. Santa Teresa de Lisieux pasó los últimos 18 meses de su vida en una noche oscura tan profunda que llegó a sentir tentaciones contra la fe, a dudar si el cielo existía realmente. Pero ella perseveró, siguió amando, siguió confiando y murió como una santa. Por eso les digo, queridos míos, por eso les suplico con toda la pasión de mi corazón sacerdotal, no abandonen la oración cuando se ponga difícil, no dejen de ir a misa cuando ya no sientan nada, no se alejen de los sacramentos cuando parezca que no funcionan. Esos precisamente son los momentos donde su fe se está fortaleciendo, donde están creciendo espiritualmente aunque no lo perciban, donde están escalando la montaña de la santidad aunque les parezca que están estancados. La semilla que germina bajo tierra parece muerta durante semanas, no se ve ningún progreso, ningún resultado, pero bajo la superficie está sucediendo algo milagroso, las raíces se están extendiendo. La vida está creciendo y llegará el día donde brotará la planta y dará fruto abundante. Así es con ustedes en las noches oscuras, parece que no pasa nada, pero Dios está trabajando en las profundidades de su alma. Está cavando más hondo las raíces de su fe para que cuando vengan las tormentas no sean arrancados. Y ahora, hermanos, ahora que hemos explorado estas dimensiones fundamentales del secreto sagrado, ahora quiero revelarles algo que quizás sea lo más revolucionario de todo, algo que puede cambiar radicalmente no solo su vida espiritual, sino toda su existencia, el poder de la consagración total a la Santísima Virgen María. Porque si hay un atajo en el camino de la santidad, si hay una autopista espiritual que nos lleva más rápido y más seguro a Cristo, esa es la devoción mariana auténtica. Esa es la entrega total de nuestra vida a la Madre de Dios para que ella nos transforme y nos lleve a su Hijo. San Luis María Griñón de Montfort lo entendió tan profundamente que escribió un tratado completo sobre esto, el Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, donde explica que el camino más perfecto, más fácil, más seguro y más corto para llegar a Jesús es a través de María. Y esto no es una exageración piadosa, hermanos, esto no es mariología exagerada que resta importancia a Cristo, todo lo contrario. Es precisamente porque María está totalmente orientada a Jesús, porque ella no existe para sí misma, sino solo para llevar a su Hijo, que consagrarnos a ella es la manera más efectiva de llegar a Él. Piensen en esto, Dios mismo cuando quiso venir al mundo eligió venir a través de María. Si Dios eligió ese camino, ¿quiénes somos nosotros para pensar que sabemos un camino mejor? Si el Espíritu Santo formó a Cristo en el vientre de María, ¿no puede ese mismo Espíritu formarnos a nosotros, transformarnos a imagen de Cristo cuando nos entregamos completamente a ella? San Maximiliano Kolbe, ese mártir heroico que dio su vida en Auschwitz en lugar de otro prisionero, era un apóstol fanático de la consagración mariana y atribuía todo su coraje, toda su santidad, toda su capacidad de amar hasta el extremo a su total entrega a la Inmaculada.
La consagración a María, cuando se hace correctamente, cuando no es solo una devoción sentimental, sino una entrega real y total de nuestra vida, produce frutos extraordinarios en nuestra vida espiritual. He visto personas transformarse radicalmente después de hacer la consagración de 33 días, según el método de San Luis de Montfort. He visto pecadores empedernidos convertirse, he visto adictos liberarse, he visto matrimonios restaurarse, he visto jóvenes encontrar su vocación. Todo después de consagrarse a María y empezar a vivir esa consagración día a día. Porque María, hermanos, María es la madre de la gracia, es el conducto por donde todas las gracias de Dios fluyen hacia nosotros. Ella es el acueducto, decía San Bernardo, por donde las aguas de la salvación llegan desde la fuente que es Cristo hasta nosotros que estamos sedientos. Y además, consagrarse a María es ponerse bajo su manto protector contra el enemigo de nuestras almas. El demonio le tiene pánico a la Virgen María porque ella es la mujer del Génesis que aplasta su cabeza, es la enemiga irreconciliable de Satanás que fue prometida desde el principio de los tiempos. ¿Dónde está María? Satanás huye despavorido, no puede soportar su pureza, su humildad, su obediencia perfecta que contrasta con su orgullo y rebeldía. Por eso, cuando nos consagramos a María, cuando nos ponemos bajo su protección maternal, el demonio pierde mucho de su poder sobre nosotros, sus tentaciones se debilitan, sus ataques pierden efectividad. Es como tener a la Reina del Cielo como nuestra guardaespaldas personal. ¿Cómo no vamos a aprovecharnos de ese privilegio que Dios mismo nos ofrece? Pero la consagración a María no es magia, hermanos. No es un amuleto que llevamos colgado al cuello y ya está problema resuelto. La consagración es una entrega diaria, es vivir cada momento conscientes de que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad de María para que ella nos use como instrumentos en las manos de Dios. Es rezar el rosario diario no como una obligación pesada, sino como una conversación amorosa con nuestra Madre Celestial, meditando en los misterios de la vida de Cristo, mientras nuestros dedos desgranan las cuentas. Es llevar el escapulario no como una superstición, sino como un recordatorio constante de nuestra consagración. Es acudir a ella en cada tentación, en cada dificultad, en cada alegría, en cada decisión importante, preguntándole, Madre, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y aquí viene otro gancho que no puedo dejar pasar, hermanos, algo que necesito que comprendan con urgencia. Estamos viviendo tiempos apocalípticos, no en el sentido de que el mundo se va a acabar mañana, sino en el timo. Sentido de que estamos en medio de una batalla espiritual de proporciones épicas, una guerra entre el bien y el mal que se está intensificando día a día. La familia está siendo atacada sistemáticamente, el matrimonio está siendo redefinido, la vida humana está siendo devaluada desde la concepción hasta la muerte natural, la confusión moral es generalizada, incluso dentro de la iglesia hay división y escándalo. Y en medio de todo este caos, María nos está llamando, como llamó a los pastorcitos de Fátima, a rezar el rosario, a hacer penitencia, a consagrarnos a su corazón inmaculado, porque ella tiene un plan. Ella está preparando un ejército de almas consagradas que serán instrumentos de la nueva evangelización, que traerán el reino de Cristo a este mundo que se ha olvidado de Dios. ¿Van a responder a ese llamado? ¿Van a ser parte de ese ejército mariano? ¿O van a quedarse en la comodidad de una fe tibia e irrelevante? Porque les aseguro, hermanos, les aseguro, con toda la certeza que me da el haber visto la acción de María en mi propia vida y en las vidas de miles de personas, que si se consagran totalmente a ella, si viven esa consagración con fidelidad y generosidad, su vida espiritual explotará, su fe se multiplicará, su capacidad de amar crecerá exponencialmente, y se convertirán en apóstoles ardientes que transformarán su familia, su trabajo, su parroquia, su ciudad. No es exageración, no es lenguaje piadoso sin sustancia, es la pura verdad confirmada por 2000 años de testimonio cristiano y por la experiencia de todos los santos sin excepción. Ahora bien, habiendo explorado la confianza en la providencia, la vida eucarística, la oración contemplativa, la perseverancia en la aridez y la consagración mariana, déjenme llevarlos a otra dimensión crucial del secreto sagrado que activa nuestra fe: la importancia de la confesión frecuente y el examen de conciencia diario. Porque, hermanos, no podemos crecer en santidad si no reconocemos y combatimos nuestros pecados. No podemos avanzar en la vida espiritual si estamos cargando con el peso muerto de culpas no confesadas y pecados escondidos.
El pecado es como el cáncer del alma. Si no se extirpa, si no se saca a la luz y se trata, terminará matando nuestra vida espiritual. Apagará el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Nos dejará tibios e indiferentes. Y aquí hay un problema gravísimo en la iglesia contemporánea. Hemos perdido el sentido del pecado. Hemos dejado de llamar al pecado por su nombre. Hemos relativizado el bien y el mal hasta el punto de que muchos católicos ya no saben qué es pecado grave y qué no lo es. Viven años sin confesarse pensando que están bien con Dios cuando en realidad están en pecado mortal. Comulgan sacrílegamente sin darse cuenta. Se presentan ante el altar a recibir al Dios Santo con el alma manchada de inmundicia. Y esto, hermanos, esto es una tragedia. Esto es una crisis de proporciones catastróficas que está vaciando nuestras iglesias y debilitando nuestra iglesia. San Juan Pablo II en su encíclica Reconciliación y Penitencia habló precisamente de esta pérdida del sentido del pecado como uno de los males más graves de nuestro tiempo. Y es que si no reconocemos que somos pecadores, si no admitimos que hemos ofendido a Dios, si no sentimos la necesidad de perdón, entonces ¿para qué necesitamos a Cristo? Si podemos salvarnos a nosotros mismos, si somos básicamente buenos, y solo necesitamos un poco de terapia y pensamiento positivo, entonces la cruz de Cristo fue innecesaria, la redención fue una exageración, y el Evangelio es solo un conjunto de consejos bonitos para vivir mejor. Pero esa no es la fe católica, hermanos, esa es la herejía del pelagianismo moderno que está infiltrada incluso en nuestras homilías y catequesis. La verdad es que somos pecadores, que estamos radicalmente heridos por el pecado original, que tenemos una inclinación constante hacia el mal, que sin la gracia de Dios no podemos hacer absolutamente nada bueno, y que incluso nuestras mejores obras están manchadas por el egoísmo y el amor propio desordenado. Esta es la antropología católica realista, la que nos enseña la Escritura y la tradición, la que confirma nuestra propia experiencia si somos honestos con nosotros mismos. Y el reconocimiento de esta verdad, lejos de hundirnos en la desesperación, es lo que nos abre a la gracia, es lo que nos hace correr a los brazos del Padre como el Hijo pródigo, es lo que nos hace exclamar con San Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Por eso la confesión frecuente es absolutamente esencial para cualquiera que quiera tomar en serio su vida espiritual. No hablo solo de confesarse cuando hemos cometido pecado mortal, que es obligatorio antes de comulgar. Hablo de confesarse regularmente, idealmente una vez al mes o incluso cada 15 días, aunque solo tengamos pecados veniales que confesar. Porque la confesión frecuente, hermanos, la confesión frecuente es como la ducha espiritual que nos limpia del polvo y la suciedad que vamos acumulando en el camino de la vida. Es el encuentro personal con Cristo misericordioso que nos dice lo que le dijo a la mujer adúltera: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es la experiencia renovada del perdón que derrite nuestro corazón endurecido y nos devuelve la inocencia bautismal. Y les voy a decir algo que he aprendido en mis años de confesor, algo que he verificado miles de veces en el sacramento de la reconciliación. Los santos se confiesan frecuentemente, los tibios se confiesan raramente. Y los que están en pecado grave no se confiesan nunca. Es una regla casi sin excepciones. Los que están más cerca de Dios son precisamente los que más conscientes son de sus pecados, los que más sienten la necesidad de la misericordia divina, los que más frecuentan el confesionario. Y los que se alejan de la confesión son los que más la necesitan, los que están más ciegos a su propia miseria, los que han perdido la sensibilidad al pecado. Por eso, si quieren medir su salud espiritual, pregúntense: ¿cuándo fue la última vez que me confesé? ¿Siento necesidad de confesarme o me parece que no tengo nada importante que confesar? Porque déjenme decirles algo con toda franqueza. Si pasan meses sin sentir necesidad de confesarse, si creen que no tienen pecados graves, si piensan que están básicamente bien con Dios, sin necesidad del sacramento de la reconciliación, entonces están ciegos espiritualmente, entonces están en un estado de tibieza peligroso. Entonces necesitan urgentemente pedirle al Espíritu Santo que les abra los ojos para ver su verdadera condición. Los santos, cuanto más santos eran, más pecadores se sentían. San Francisco de Asís se llamaba a sí mismo el mayor pecador del mundo. Santa Teresa de Ávila se consideraba la peor de las criaturas. San Pío de Pietrelcina lloraba confesando sus pecados. Y no era falsa humildad ni exageración piadosa, era que la luz de Dios iluminaba su interior y les permitía ver las sombras que nosotros, ciegos por el pecado, no vemos en nosotros mismos.
Por eso les suplico, hermanos, por eso les ruego con toda la urgencia de un pastor que ama a sus ovejas, vuelvan al confesionario, hagan de la confesión frecuente una prioridad en su vida espiritual, busquen un confesor fijo si es posible, alguien que los conozca y pueda acompañarlos en su camino de santidad. Y prepárense bien para cada confesión. No lleguen al confesionario sin haber hecho antes un examen de conciencia serio, sin haber revisado su vida a la luz de los 10 mandamientos y de las enseñanzas de Cristo. Porque una confesión bien hecha es como una cirugía espiritual que extrae el tumor del pecado, pero una confesión mal hecha, superficial, rutinaria, es como una venda sobre una herida infectada. Cubre el problema, pero no lo soluciona. Y complementando la confesión frecuente debe estar el examen de conciencia diario, hermanos. Esa práctica que San Ignacio de Loyola consideraba tan importante que decía que si un jesuita tuviera que elegir entre la oración de la mañana y el examen de conciencia de la noche, debía elegir el examen, porque el examen diario es lo que nos mantiene vigilantes, lo que nos impide caer en la inconsciencia espiritual, lo que nos hace ver nuestros defectos antes de que se conviertan en vicios, nuestras tentaciones antes de que se conviertan en pecados, nuestras caídas antes de que se conviertan en costumbres. Es como el piloto que revisa los instrumentos de su avión constantemente para corregir el rumbo antes de desviarse demasiado. Es como el médico que se toma la presión diariamente para detectar cualquier anomalía antes de que se convierta en crisis. El examen de conciencia diario, que no tiene que durar más de 10 o 15 minutos antes de acostarse, consiste básicamente en 3 pasos. Primero, agradecerle a Dios por las gracias del día, por las bendiciones recibidas, por su presencia constante. Segundo, pedirle luz al Espíritu Santo para ver con claridad cómo hemos vivido ese día, dónde hemos fallado, dónde hemos sido fieles, qué tentaciones nos han asaltado, qué pecados hemos cometido. Tercero, arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios y hacer un propósito concreto de enmienda para el día siguiente. Así de simple, así de profundo, así de transformador, cuando se hace con constancia y sinceridad. Y ahora, hermanos queridos, quiero llevarlos a una dimensión del secreto sagrado que quizás sea la más difícil de aceptar para nuestra cultura moderna, pero que es absolutamente esencial: el ayuno y la mortificación voluntaria. Vivimos en una sociedad que idolatra el placer y huye del dolor como de la peste, una cultura que nos dice que merecemos satisfacer todos nuestros deseos inmediatamente, que el sufrimiento no tiene sentido, que la comodidad y el confort son derechos inalienables. Y esta mentalidad hedonista se ha infiltrado tanto en la iglesia que muchos católicos nunca ayunan, nunca se mortifican, nunca renuncian voluntariamente a nada y consideran estas prácticas como cosas del pasado, como rigores medievales innecesarios en nuestra época ilustrada. Pero déjenme decirles algo con toda claridad: sin ayuno y sin mortificación no hay santidad posible. Sin la cruz voluntariamente abrazada no hay seguimiento auténtico de Cristo. Sin la disciplina del cuerpo no hay libertad del espíritu. Jesús mismo ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio público. Los apóstoles ayunaban, los santos de todos los tiempos han ayunado y se han mortificado, y no porque fueran masoquistas o porque tuvieran una visión negativa del cuerpo, sino porque entendieron algo que nosotros hemos olvidado: que el cuerpo debe estar sometido al espíritu y no al revés. Que nuestros apetitos naturales deben ser gobernados por la razón iluminada por la fe y no dejados a su impulso salvaje. San Pablo lo dice clarísimo: golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y no está hablando metafóricamente, hermanos, está hablando de disciplina real, de ayunos reales, de mortificaciones concretas que domaban sus pasiones y lo mantenían libre para servir a Cristo sin las cadenas de la esclavitud a los placeres. Santa Catalina de Siena vivía de la Eucaristía prácticamente, ayunando de manera heroica. San Juan María Vianney dormía apenas 3 horas por noche y comía papas podridas. San Pío de Pietrelcina se disciplinaba hasta sangrar. Y antes de que digan que eso es exagerado, que eso es extremo, déjenme preguntarles: ¿no es más extremo nuestra gula, nuestra lujuria, nuestra pereza, nuestro apego desordenado a las comodidades? El ayuno, hermanos, el ayuno auténtico que la Iglesia siempre ha practicado y enseñado, tiene múltiples beneficios espirituales. Primero, nos libera de la esclavitud a la comida, de esa tiranía del estómago que hace que nuestra vida gire en torno a la próxima comida, al próximo snack, al próximo café. Segundo,
nos hace conscientes de nuestra dependencia de Dios, porque cuando ayunamos experimentamos el hambre física que nos recuerda el hambre espiritual de Dios que deberíamos sentir. Tercero, fortalece nuestra voluntad, nos enseña a decir no a nuestros impulsos, nos entrena en el autodominio que es indispensable para vencer cualquier pecado. Cuarto, nos une al sufrimiento de Cristo, nos hace participar de su cruz de una manera pequeña pero real. Quinto, tiene un poder especial contra el demonio, como Jesús mismo lo enseñó cuando dijo que ciertos demonios solo se expulsan con oración y ayuno. Pero el ayuno no es solo privarse de comida, hermanos. El ayuno es un concepto más amplio que incluye toda mortificación voluntaria, toda renuncia a placeres lícitos por amor a Dios y para fortalecer nuestro espíritu. Puede ser ayuno de pantallas, dejando el celular o la televisión por periodos determinados. Puede ser ayuno de redes sociales, desconectándonos de ese mundo virtual que nos roba tiempo y atención. Puede ser ayuno de música, cultivando el silencio en lugar de andar siempre con audífonos. Puede ser ayuno de comodidades, tomando duchas frías, durmiendo sin almohada, haciendo ejercicio cuando no tenemos ganas. Puede ser ayuno de palabras, practicando el silencio cuando querríamos criticar o quejarnos. Las formas son infinitas, lo importante es el espíritu, dominar nuestro cuerpo y nuestros apetitos en lugar de ser dominados por ellos. Y aquí viene algo importante que necesito aclarar. La mortificación cristiana no es odio al cuerpo, no es desprecio de la creación, no es una visión negativa de la materia. El cuerpo es bueno, fue creado por Dios, es templo del Espíritu Santo, resucitará glorioso en el último día. Pero el cuerpo está herido por el pecado original, tiene inclinaciones desordenadas, busca placeres que pueden destruirnos si lo seguimos sin control. Por eso necesitamos disciplinarlo, educarlo, entrenarlo como un atleta entrena su cuerpo para la competencia, pero nosotros lo entrenamos para la santidad, para la vida eterna. San Pablo usa precisamente esa imagen. Los atletas se privan de todo para ganar una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros deberíamos disciplinarnos para ganar la corona incorruptible de la vida eterna? Así que, hermanos, si quieren que su fe se active poderosamente, si quieren experimentar avances reales en su vida espiritual, si quieren vencer pecados que los han esclavizado durante años, empiecen a ayunar, empiecen a mortificarse, aunque sea de manera pequeña al principio, un día a la semana sin carne, un día sin postre, una hora sin celular, lo que sea, pero empiecen. Y verán cómo su oración se hace más profunda. Verán cómo las tentaciones pierden poder. Verán cómo su voluntad se fortalece. Porque el ayuno y la mortificación son como el entrenamiento del soldado espiritual. Nos preparan para la batalla, nos hacen fuertes para enfrentar al enemigo, nos dan la disciplina necesaria para perseverar hasta el final. Y ahora déjenme revelarles otra dimensión crucial del secreto sagrado, algo que muchos católicos descuidan pero que es absolutamente esencial. La lectura orante de la Sagrada Escritura, lo que la tradición monástica llama lectio divina. Hermanos, no podemos alimentar nuestra fe si no nos alimentamos de la palabra de Dios, no podemos conocer a Cristo si no leemos el Evangelio, no podemos crecer espiritualmente si ignoramos las Escrituras. San Jerónimo lo dijo de manera tajante: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y sin embargo, ¿cuántos católicos no han leído nunca los evangelios completos? ¿Cuántos tienen la Biblia como adorno en la sala, pero nunca la abren? ¿Cuántos se conforman con el pedacito que se lee en la misa dominical? Esto es una pobreza espiritual terrible, hermanos. Esto es como tener acceso a las cartas de amor que Dios nos ha escrito y no leerlas, como tener el manual de instrucciones para la vida y guardarlo en un cajón sin abrirlo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la carta a los Hebreos: es más cortante que espada de dos filos, penetra hasta dividir alma y espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando leemos la Escritura, no con curiosidad académica, sino con corazón orante, cuando la leemos no para acumular conocimiento, sino para encontrarnos con el Dios vivo que habla a través de ella, entonces sucede algo sobrenatural. Dios nos habla personalmente, nos consuela, nos corrige, nos guía, nos transforma. La lección divina, tal como la han practicado los monjes durante siglos, tiene 4 pasos que son profundamente transformadores si los seguimos fielmente. Primero, la lectura. Leemos lentamente un pasaje de la Escritura, saboreando cada palabra, dejando que penetre en nosotros. Segundo, la meditación. Reflexionamos sobre lo que hemos leído, nos preguntamos qué significa, cómo se aplica a nuestra vida, qué nos está diciendo Dios a través de ese texto.
Tercero, la oración. Respondemos a Dios, le hablamos sobre lo que hemos entendido, le pedimos ayuda para vivir lo que nos ha revelado, le agradecemos por su palabra. Cuarto, la contemplación. Nos quedamos en silencio, simplemente estando en presencia de Dios, dejando que su palabra trabaje en lo profundo de nuestro ser. Y esta práctica, hermanos, esta lectio divina que suena tan complicada, pero que en realidad es muy simple, tiene el poder de transformar radicalmente nuestra vida espiritual. He visto personas resolver problemas que arrastraban durante años después de que Dios les habló a través de un versículo específico en su lectio divina. He visto matrimonios restaurarse porque ambos esposos empezaron a leer juntos el Evangelio y a compartir lo que Dios les decía. He visto jóvenes encontrar su vocación después de que una palabra de la Escritura les iluminó el camino. He visto adictos liberarse después de que un salmo les dio la fuerza para resistir la tentación, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, como dice Isaías, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Pero ojo, no se trata de abrir la Biblia al azar y leer lo primero que encontremos esperando que sea un mensaje mágico de Dios. No, eso es superstición, eso es usar la Biblia como si fuera un oráculo. Se trata de leer sistemáticamente, de preferencia siguiendo el orden litúrgico de la iglesia, las lecturas de la misa del día, por ejemplo, o siguiendo un plan de lectura que nos lleve a través de toda la Escritura. Se trata de leer con humildad, pidiendo la luz del Espíritu Santo para entender correctamente, sin interpretaciones privadas que contradigan la enseñanza de la iglesia. Se trata de leer para ser transformados, no solo para informarnos. Les voy a contar algo personal, hermanos, algo que cambió mi vida sacerdotal de manera radical. Hace años me sentía espiritualmente seco, mis homilías eran aburridas incluso para mí mismo, mi oración era mecánica, mi ministerio se había convertido en una rutina. Y un día otro sacerdote mayor que yo me dio un consejo simple: Padre Ángel, dedique 1 hora completa cada día a la lección divina y verá cómo Dios transforma su ministerio. Yo pensé que era imposible, que no tenía tiempo, que tenía demasiadas cosas que hacer, pero algo me impulsó a intentarlo. Quizás era desesperación, quizás era el Espíritu Santo. Así que empecé 1 hora cada mañana antes de hacer cualquier otra cosa, leyendo despacio el Evangelio, meditando, orando, contemplando. Y hermanos, en cuestión de semanas mi vida cambió completamente. Mis homilías se llenaron de vida porque ya no hablaba de ideas abstractas, sino de lo que Dios me había dicho personalmente esa mañana. Mi oración se hizo íntima y profunda porque había aprendido a escuchar a Dios en su palabra. Mi ministerio se transformó porque veía cada situación pastoral a la luz de la Escritura. Y lo más sorprendente, problemas que había tenido durante años, pecados que me esclavizaban, defectos de carácter que parecían imposibles de cambiar, empezaron a sanar porque la palabra de Dios es como un bisturí espiritual que corta y cura al mismo tiempo. Por eso les digo con toda convicción, si integran la lección divina diaria en su vida, aunque sean solo 15 o 20 minutos al principio, su fe explotará. Su vida espiritual se transformará. Ahora bien, hermanos, a medida que vamos descubriendo y viviendo estas dimensiones del secreto sagrado que activa nuestra fe, algo sucede inevitablemente. Nuestra vida cambia, nuestras prioridades se reordenan, nuestros valores se transforman. Y aquí viene una prueba de fuego, aquí viene un desafío que separará a los que están jugando a ser cristianos de los que verdaderamente quieren seguir a Cristo hasta las últimas consecuencias. La necesidad de romper con el pecado radical, con ese pecado que nos esclaviza, con esa atadura que nos impide volar espiritualmente. Porque todos tenemos uno, hermanos, todos tenemos ese pecado favorito, ese vicio que justificamos, esa área de nuestra vida que mantenemos fuera del señorío de Cristo. Para algunos es la pornografía, esa peste moderna que está destruyendo matrimonios, pervirtiendo a la juventud, degradando la dignidad de la persona humana. Para otros es el alcoholismo o alguna otra adicción química que los tiene encadenados. Para otros es la avaricia, el amor desordenado al dinero que los hace avaros con los pobres y mezquinos con su familia. Para otros es la ira, ese temperamento violento que explota con cualquier provocación y deja cicatrices en los que aman. Para otros es la lujuria heterosexual u homosexual que los lleva a relaciones sexuales fuera del matrimonio. Para otros es la pereza espiritual que los mantiene tibios y mediocres. Para otros es el orgullo que no les permite pedir perdón ni reconocer sus errores. Sea cual sea ese pecado, hermanos,
ese pecado que ustedes conocen perfectamente aunque no lo hayan confesado nunca, ese pecado que los persigue y los derrota una y otra vez, ese pecado que les hace sentir hipócritas cuando van a misa o cuando rezan, llegó el momento de la verdad. Llegó el momento de decidir si quieren ser libres o seguir esclavos, si quieren ser santos o conformarse con la mediocridad, si quieren la vida eterna o arriesgarse a la condenación por no soltar ese placer pasajero. Y aquí no hay términos medios, hermanos. Aquí no hay componendas posibles. Jesús lo dijo con claridad brutal. Si tu ojo te hace pecar, arráncatelo. Si tu mano te hace pecar, córtala. No estaba hablando literalmente, pero el punto es claro. Cualquier sacrificio vale la pena para salvarnos del infierno. Ningún placer temporal justifica arriesgar la eternidad. Pero ¿cómo rompemos con ese pecado que nos tiene atados? ¿Cómo vencemos esa esclavitud que nos ha derrotado 100 veces? Aquí está el secreto, hermanos. Aquí está la clave. No podemos hacerlo solos. Necesitamos gracia, necesitamos ayuda divina, necesitamos los sacramentos y necesitamos ayuda humana también. Primero, confesión sincera de ese pecado, sin minimizarlo, sin justificarlo, llamándolo por su nombre horrible. Segundo, cortar radicalmente con las ocasiones de pecado, y aquí es donde la mayoría falla. Si tu pecado es la pornografía, no basta con decir que no la verás más. Necesitas poner filtros en todos tus dispositivos, necesitas entregar tus contraseñas a alguien de confianza que te haga rendir cuentas. Necesitas evitar estar solo con tu celular o computadora en momentos de tentación. Si tu pecado es el alcoholismo, no basta con prometer que beberás menos. Necesitas dejar el alcohol completamente, deshacerte de todas las botellas en tu casa, evitar los lugares y las personas que te tientan a beber, buscar ayuda en Alcohólicos Anónimos o en grupos de apoyo católicos. Si tu pecado es una relación sexual ilícita, no basta con decir que ya no harán eso. Necesitas romper la relación si la otra persona no está dispuesta a vivir en castidad. Necesitas evitar situaciones de intimidad donde la tentación es irresistible. Suena radical, suena extremo, pero Jesús fue radical cuando habló de arrancarse el ojo y cortarse la mano. La santidad no es para cobardes, hermanos. La santidad requiere decisiones heroicas. Tercero, necesitan ayuda humana. Necesitan rendir cuentas a alguien. Necesitan un compañero de batalla espiritual que les pregunte regularmente cómo van, que ore con ustedes, que los anime cuando caigan y los levante cuando se desanimen. La vida cristiana no es un camino solitario, es una carrera en equipo, es un combate donde necesitamos hermanos de armas. Busquen a alguien de confianza, un amigo cristiano maduro, un grupo de oración, un movimiento eclesial, lo que sea, pero no peleen solos porque solos perderán. Cuarto, reemplacen el pecado con virtud, llenen el vacío que deja el pecado con algo positivo. Si dejaron la pornografía, llenen ese tiempo con oración, con lectura espiritual, con servicio a los demás. La naturaleza aborrece el vacío. Si no llenamos el espacio que ocupaba el pecado con algo bueno, el pecado volverá con 7 demonios peores. Y quinto, y esto es crucial, hermanos, no se desanimen con las caídas, porque van a caer, es casi inevitable. El camino de la santidad está pavimentado con fracasos y caídas. Lo que distingue al santo del mediocre no es que el santo nunca cae, es que el santo se levanta siempre, siempre vuelve a la confesión, siempre sigue intentando, nunca se rinde. Como dice el proverbio, el justo cae 7 veces, pero 7 veces se levanta. Santa Teresa de Ávila dice que Dios permite nuestras caídas para mantenernos humildes, para que nunca nos creamos santos por nuestras propias fuerzas, para que recordemos siempre que sin Él no podemos nada. Así que cuando caigan, levántense inmediatamente, vayan a confesarse y sigan adelante con más determinación que antes. Miren, hermanos, voy a ser absolutamente franco con ustedes porque los amo y quiero que se salven. Si no están dispuestos a romper radicalmente con su pecado favorito, si no están dispuestos a tomar medidas drásticas para evitar las ocasiones de pecado, si no están dispuestos a buscar ayuda y rendir cuentas, entonces todo lo demás que les he dicho hoy es inútil. Pueden rezar el rosario diariamente, pueden ir a misa todos los días, pueden hacer adoración eucarística, pueden ayunar y mortificarse, pero si siguen acariciando su pecado, si siguen jugando con fuego pensando que no se quemarán, están construyendo sobre arena y cuando vengan las tormentas, su casa espiritual se derrumbará. Porque el pecado grave no confesado, hermanos, el pecado grave que mantenemos escondido mientras fingimos ser buenos católicos, ese pecado es como un cáncer que se va comiendo nuestra alma desde adentro, es como un veneno que va matándonos lentamente.
Es como una bomba de tiempo que un día explotará y destruirá todo lo que hemos construido. Y lo peor es que si morimos en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, entonces todo lo que nos espera es el infierno eterno. No es amenaza, hermanos, es doctrina de fe. Es lo que Jesús mismo enseñó claramente en los evangelios. El infierno existe, es eterno y es el destino de quienes mueren en pecado grave sin arrepentimiento. Esto no es para asustarlos, sino para despertarlos, para sacudirlos de la complacencia, para que tomen en serio la salvación de su alma, que es lo único que realmente importa. Y ahora, cuando ya hemos explorado tantas dimensiones de este secreto sagrado que activa nuestra fe, cuando ya les he revelado las prácticas concretas que transformarán su vida espiritual, déjenme llevarlos a la dimensión final, a la cumbre del secreto, a lo que une todo lo demás y le da sentido: el amor. Porque todo lo que les he dicho, hermanos, toda la vida eucarística, toda la oración contemplativa, todo el ayuno y la mortificación, toda la lectura de la Escritura, toda la lucha contra el pecado, todo, absolutamente todo, es para un solo propósito: aprender a amar como Dios ama, convertirnos en canales de su amor en este mundo que se muere de desamor. San Juan de la Cruz lo resumió en esa frase que ya cité: al atardecer de la vida seremos juzgados en el amor. No seremos juzgados por cuántas oraciones dijimos, ni por cuántos rosarios rezamos, ni por cuántas misas asistimos, ni por cuántos ayunos hicimos. Seremos juzgados por cómo amamos, si dimos de comer al hambriento, si dimos de beber al sediento, si vestimos al desnudo, si visitamos al enfermo y al preso, si acogimos al extranjero. Seremos juzgados por cómo tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres ancianos, a nuestros hermanos difíciles, a nuestros enemigos. Seremos juzgados por si vimos a Cristo en el rostro del pobre y actuamos en consecuencia, o si pasamos de largo como el sacerdote y el levita en la parábola del buen samaritano. Y aquí está el desafío final, hermanos, el test definitivo de si nuestra fe es auténtica o falsa. ¿Amamos concretamente, sacrificialmente, hasta que duela? ¿O solo hablamos bonito del amor mientras vivimos egoístamente? Porque el amor verdadero, el amor cristiano, el ágape del que habla San Pablo en su himno al amor en 1 Corintios 13, ese amor no es un sentimiento romántico, no es una emoción que va y viene, es una decisión de la voluntad de buscar el bien del otro, incluso a costa nuestra. Es un compromiso de entrega que no espera nada a cambio. Es el amor que Jesús mostró en la cruz, dando su vida por nosotros, cuando todavía éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos, cuando no merecíamos nada. Y ese amor, hermanos, ese amor divino que nos fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice San Pablo, ese amor es el que debe fluir de nosotros hacia los demás si realmente hemos encontrado a Cristo, si realmente nuestra fe está viva. Si toda nuestra vida espiritual no se traduce en mayor capacidad de amar, entonces algo está mal. Entonces estamos haciendo espiritualidad narcisista que solo busca nuestra propia perfección, nuestras propias experiencias místicas, nuestra propia santidad, pero no está orientada a Dios y al prójimo como debe ser. Santa Teresa de Ávila fue demoledora con este tema cuando dijo: la perfección no consiste en muchos gustos en la oración, sino en el amor. El amor se muestra en las obras. Entonces, hermanos, pregúntense honestamente: ¿ha aumentado mi capacidad de amar desde que empecé a buscar a Dios más? ¿Seriamente? ¿Soy más paciente con mi familia, más generoso con los necesitados, más compasivo con los que sufren, más misericordioso con los que me ofenden? ¿O soy un católico que reza mucho pero sigue siendo egoísta, crítico, duro, cerrado, avaro? Porque si es lo segundo, entonces toda nuestra religiosidad es como el címbalo que resuena o la campana que tañe del que habla San Pablo. Hace mucho ruido pero no tiene amor y por lo tanto no vale nada ante Dios. Duras palabras, lo sé, pero necesarias, porque demasiados católicos viven en la ilusión de que están bien con Dios porque cumplen con sus devociones mientras sus matrimonios son un infierno, sus hijos están abandonados emocionalmente, sus empleados están explotados y los pobres son invisibles para ellos. Por eso el secreto sagrado que activa nuestra fe culmina aquí en el mandamiento del amor. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ese amor al prójimo, hermanos, comienza en casa, con las personas más cercanas, con aquellas con las que vivimos día a día, porque es muy fácil decir que amamos a la humanidad, que nos preocupamos por los pobres de África, pero luego no tenemos paciencia con nuestro cónyuge, gritamos a nuestros hijos, no perdonamos a nuestros hermanos, chismeamos de nuestros vecinos. La verdadera caridad, decía San Juan de la Cruz, empieza en casa. Y déjenme decirles algo que he aprendido
en mi ministerio acompañando familias, el amor conyugal, el amor entre esposos, es un sacramento, es un canal de gracia, es una escuela de santidad si se vive correctamente. Pero ¿cuántos matrimonios católicos se han convertido en campos de batalla, en convivencias frías donde ya no hay amor sino solo tolerancia, en rutinas vacías donde cada uno vive su vida y el otro es un extraño? Y esto, hermanos, esto es una tragedia, esto es un escándalo, esto contradice totalmente lo que el matrimonio debería ser según el plan de Dios. El matrimonio es imagen de la unión entre Cristo y la Iglesia, es un amor fiel, indisoluble, fecundo, que se dona totalmente hasta la muerte. Por eso si están casados, si tienen el sacramento del matrimonio, les suplico que lo tomen en serio, que inviertan en su relación, que cultiven el amor que quizás se ha enfriado con los años, que oren juntos como pareja, que lean juntos la palabra de Dios, que se confiesen juntos, que comulguen juntos, que hagan adoración juntos, que se perdonen las ofensas diarias, que no dejen que el sol se ponga sobre su enojo, que resuelvan los conflictos con diálogo y no con gritos o silencios resentidos. Que sean generosos en la intimidad sexual que Dios diseñó para el matrimonio como expresión bella del amor mutuo y como participación en su poder creador. Que eduquen a sus hijos en la fe, que sean para ellos el primer testimonio de lo que significa ser cristiano, que les enseñen a orar, a amar a Dios, a servir a los demás. Y si son padres, hermanos, si tienen hijos, por el amor de Dios, tomen en serio esa responsabilidad sagrada. Sus hijos son un regalo de Dios, son almas inmortales confiadas a su cuidado, y ustedes tendrán que rendir cuentas ante Dios por cómo los educaron, qué valores les transmitieron, qué ejemplo les dieron. No basta con darles comida, casa y educación secular. Necesitan formarlos en la fe, necesitan llevarlos a misa, enseñarles a rezar, hablarles de Jesús, protegerlos de las influencias destructivas de esta cultura pagana y sobre todo necesitan amarlos incondicionalmente como Dios los ama, estar presentes en sus vidas, escucharlos, abrazarlos, afirmarlos, corregirlos cuando sea necesario, pero siempre desde el amor. Porque estamos perdiendo una generación entera de jóvenes, hermanos, los estamos perdiendo porque les hemos fallado como padres y como iglesia. Les hemos dado cosas materiales, pero no les hemos dado a Cristo, les hemos dado entretenimiento, pero no les hemos dado sentido para vivir. Les hemos dado tecnología, pero no les hemos dado valores. Y ahora los vemos perdidos, confundidos sobre su identidad de género, esclavizados por la pornografía, vacíos existencialmente a pesar de tener todo materialmente, buscando sentido en lugares equivocados, porque nosotros no les mostramos el camino. Esto tiene que cambiar, hermanos. Esto tiene que terminar. Necesitamos una revolución de amor en nuestras familias. Necesitamos volver a poner a Cristo en el centro de nuestros hogares. Y para terminar ya, porque sé que les he hablado largo, pero había tanto que decir, déjenme resumir todo en una síntesis final. El secreto sagrado que activa su fe, el tesoro escondido que transforma vidas, consiste en esto. Primero, reconocer nuestra absoluta pobreza espiritual y recibir el amor incondicional de Dios como regalo inmerecido. Segundo, confiar radicalmente en la providencia divina en todas las circunstancias de nuestra vida. Tercero, vivir una vida eucarística intensa con comunión frecuente y adoración regular. Cuarto, desarrollar una vida de oración contemplativa donde aprendemos a escuchar a Dios en el silencio. Quinto, perseverar fielmente incluso en las noches oscuras de aridez espiritual. Sexto, consagrarnos totalmente a la Santísima Virgen María y vivir esa consagración diariamente. Séptimo, practicar la confesión frecuente y el examen de conciencia diario. Octavo, ayunar y mortificarnos para dominar nuestras pasiones. Noveno, leer oralmente la Sagrada Escritura con el método de la Lectio Divina. Décimo, romper radicalmente con nuestro pecado dominante sin componendas. Y finalmente, vivir todo esto en función del amor concreto a Dios y al prójimo, empezando por nuestra propia familia. Este es el camino, hermanos, este es el secreto que los santos vivieron y que los llevó a la santidad. No es fácil, no les voy a mentir, es estrecho y difícil, como dijo Jesús, pero es el único camino que lleva a la vida, el único que tiene sentido, el único que vale la pena. Todo lo demás, todos los placeres del mundo, todo el éxito, todo el dinero, toda la fama, todo se quedará aquí cuando muramos. Solo llevaremos con nosotros el amor que hayamos vivido, las almas que hayamos ayudado a salvar, la semejanza con Cristo que hayamos desarrollado,
Por eso les suplico, por eso les ruego con lágrimas en los ojos, aunque no puedan verlas, que tomen en serio su fe, que dejen la tibieza, que se decidan de una vez por todas a seguir a Cristo sin reservas, sin condiciones, sin mirar atrás como la mujer de Lot. El tiempo es corto, hermanos, no sabemos cuántos años, meses o días nos quedan en esta tierra. La muerte puede llegarnos en cualquier momento. Y después de la muerte viene el juicio, y después del juicio la eternidad en el cielo o en el infierno. No hay tercera opción, no hay reencarnación, no hay aniquilación. Es cielo o infierno, salvación o condenación, eternidad con Dios o eternidad sin Dios. Y esa decisión se toma aquí, se toma ahora, se toma con cada acción de cada día. Por eso no posterguen más. No digan, mañana empezaré a tomar mi fe en serio, porque mañana puede ser demasiado tarde. Hoy, ahora mismo decidan, comprométanse, entréguense. Y si sienten que no pueden, si sienten que es demasiado éder, si sienten que son demasiado débiles, demasiado pecadores, demasiado rotos, déjenme decirles lo que Jesús le dijo a San Pablo cuando le pidió que le quitara el aguijón de la carne. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Su debilidad no es un obstáculo, hermanos, es una oportunidad para que la gracia de Dios brille más. Su pecado no es una barrera insuperable. Es la razón por la que Cristo vino, porque no vino a llamar a justos, sino a pecadores. Su fracaso pasado no determina su futuro, porque con Dios siempre es posible empezar de nuevo, siempre hay misericordia disponible, siempre hay una oportunidad más. Así que levántense de donde están, sacúdanse el polvo de la mediocridad, rompan las cadenas del pecado y empiecen hoy a vivir el secreto sagrado que activa la fe. Busquen una iglesia donde haya adoración eucarística y vayan a pasar una hora con Jesús. Encuentren un confesor y vacíen su alma de toda la basura acumulada. Tomen su Biblia y empiecen a leer el Evangelio orando cada palabra. Conságrense a María y pídanle que los tome de la mano y los lleve a su Hijo. Decidan qué pecado van a atacar primero y tomen las medidas radicales necesarias. Hablen con su familia y díganles que a partir de hoy las cosas van a cambiar porque Cristo va a ser el centro de su hogar. Y cuando hagan todo esto, cuando empiecen a vivir este secreto sagrado, van a experimentar una transformación que ni siquiera pueden imaginar ahora. Van a descubrir una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de las circunstancias externas, una fortaleza que no viene de ustedes, sino del Espíritu Santo que habita en ustedes. Van a empezar a ver milagros, no necesariamente milagros espectaculares de sanaciones físicas o levitaciones, aunque Dios puede hacer eso si quiere, sino milagros más profundos. El milagro de un corazón endurecido que se ablanda, el milagro de un matrimonio muerto que resucita, el milagro de un hijo pródigo que vuelve a casa, el milagro de una adicción rota después de décadas, el milagro de encontrar sentido y propósito en medio del sufrimiento. Van a empezar a experimentar lo que San Pablo describe cuando dice que ya no es él quien vive, sino Cristo quien vive en él. Van a sentir que su vida ya no les pertenece, que son instrumentos en las manos de Dios, que cada día es una aventura de fe donde no saben exactamente qué va a pasar, pero confían que Dios está en control. Van a perder el miedo a la muerte, porque sabrán con certeza que la muerte es solo el paso a la vida verdadera, el momento de encontrarse cara a cara con el Dios que han aprendido a amar. Van a desarrollar una compasión profunda por los que sufren, por los que están perdidos, por los que todavía no conocen a Cristo, y van a querer ser apóstoles, van a querer compartir el tesoro que han descubierto. Y sí, también van a sufrir, porque la cruz es parte esencial del camino cristiano. Van a ser incomprendidos, quizás hasta perseguidos por su propia familia que no entiende su conversión. Van a ser criticados por amigos que los acusarán de haberse vuelto fanáticos religiosos. Van a enfrentar pruebas que pondrán a prueba su fe hasta el límite. Pero en medio de todo eso, en medio de las lágrimas y el dolor, van a tener una certeza inquebrantable de que vale la pena, de que Cristo es real, de que el cielo existe y lo están ganando con cada sacrificio. Y van a poder decir con San Pablo, considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Hermanos míos, hermanas queridas, hemos llegado al final de este mensaje que brotó de lo más profundo de mi corazón sacerdotal. Les he compartido todo lo que sé, todo lo que he aprendido en mis años de ministerio, todo lo que Dios me ha revelado en la oración y en el contacto directo con almas que buscan la santidad. No les he escondido nada, no les he endulzado el mensaje, les he dicho la verdad completa, aunque duela porque los amo demasiado como para mentirles o darles falsas esperanzas.
El camino de la fe auténtica, del seguimiento radical de Cristo, es estrecho y difícil, pero es el único que lleva a la vida verdadera, a la plenitud, a la felicidad que el corazón humano busca desesperadamente en todos los lugares equivocados. Y ahora les pido algo, les pido dos cosas concretas antes de que nos separemos. Primero, que no dejen que este mensaje se quede solo en sus oídos, que no permitan que sea una experiencia emocional pasajera que los conmueve hoy, pero que mañana ya olvidaron. Tomen una decisión concreta ahora mismo, elijan una cosa de todo lo que les he compartido, una sola cosa que van a empezar a implementar hoy y comprométanse con ella. Puede ser ir a confesarse esta semana, puede ser empezar a dedicar 15 minutos diarios a la oración contemplativa, puede ser inscribirse en una hora de adoración eucarística semanal, puede ser consagrarse a la Virgen María, puede ser romper con ese pecado que los esclaviza, puede ser empezar a leer el Evangelio diariamente. Una cosa, pero háganla. No se queden solo en las buenas intenciones. Y segundo, les pido que compartan este mensaje. Si les ha tocado el corazón, si creen que puede ayudar a alguien más, compártanlo con su familia, con sus amigos, en sus redes sociales. Vivimos en una época donde millones de católicos están espiritualmente dormidos, donde la tibieza es la norma y el fervor es la excepción, donde tantos han abandonado la fe o la practican de manera superficial sin experimentar su poder transformador. Este mensaje puede ser el despertador que alguien necesita, puede ser el empujón que otra persona requiere para dar el salto de fe, puede ser la luz que alguien busca en medio de su oscuridad. Así que no lo guarden para ustedes, sean generosos. Compartan el tesoro que han recibido. Y si este mensaje les ha servido, si quieren seguir recibiendo enseñanzas que fortalezcan su fe y su vida espiritual, los invito a que se suscriban a este canal, a que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Porque mi misión, la razón por la que Dios me ha mantenido vivo y me ha dado este ministerio, es precisamente esta: despertar almas, encender corazones, formar santos que transformen este mundo con el amor de Cristo. Y necesito que ustedes sean parte de esta misión. Necesito que ustedes se conviertan en multiplicadores de este mensaje, en apóstoles del siglo XXI que lleven a Cristo a donde quiera que vayan. No están solos en este camino, hermanos, nunca están solos. Cristo camina con ustedes cada paso del camino, la Virgen María los sostiene con su amor maternal, los ángeles y los santos los acompañan e interceden por ustedes, y yo, aunque no los conozca personalmente, los llevo en mi corazón y en mis oraciones cada día. Formamos parte de la misma familia, la familia de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y estamos todos conectados por el Espíritu Santo que nos une. Así que cuando caigan, levántense sabiendo que hay miles de hermanos rezando por ustedes. Cuando duden, recuerden que hay una nube de testigos que ya corrieron esta carrera y llegaron a la meta. Cuando se sientan débiles, apóyense en la fortaleza que viene de Dios y de la comunión de los santos. Y nunca olviden esto que voy a decirles ahora como mis últimas palabras. Dios los ama con un amor infinito, incondicional, eterno, personal. Los ama más de lo que ustedes mismos se aman, más de lo que cualquier persona en esta tierra podría amarlos. Los ama tanto que entregó a su único hijo a la muerte de cruz para salvarlos. Los ama tanto que cada día les sale al encuentro en los sacramentos, en su palabra, en las personas que ponen su camino. Los ama tanto que está dispuesto a esperar pacientemente toda su vida, si es necesario, hasta que finalmente le abran completamente la puerta de su corazón. Y ese amor no cambia nunca. No depende de lo buenos que sean, no aumenta cuando hacen las cosas bien, ni disminuye cuando pecan. Es un amor absoluto, gratuito, inmerecido, que está ahí desde antes de que nacieran y estará ahí después de que mueran. Todo lo que Dios quiere, todo lo que su corazón desea, es que ustedes le correspondan a ese amor, que le digan que sí, que se entreguen sin reservas, que le permitan ser el Señor de su vida, el rey de su corazón, el centro de su existencia. Él no quiere forzarlos, respeta infinitamente su libertad, pero los invita, los llama, los espera, y la decisión es de ustedes. Nadie puede tomarla por ustedes, ni yo como sacerdote, ni su familia, ni nadie. Es entre ustedes y Dios, es en la intimidad de su corazón donde se juega su destino eterno. Así que les suplico por última vez en este mensaje, díganle que sí a Dios, entréguenle su vida, confíen en Él, síganlo hasta donde Él los lleve.
Que el Señor los bendiga y los guarde, que haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Que la Virgen María los cubra con su manto protector y los lleve de la mano a Jesús. Que San José los proteja y les enseñe a vivir en silencio y fidelidad. Que su ángel de la guarda los acompañe cada segundo de cada día. Y que el Espíritu Santo encienda en ustedes el fuego del amor divino que transforme su vida y los convierta en santos. Los llevo en mi corazón, los recuerdo en mi misa y espero encontrarlos un día en el cielo donde celebraremos juntos la victoria.